bendiga, queridos hermanos. Hoy vamos a estar haciendo una exégesis profunda a Daniel capítulo 9, donde se nos habla de la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas es una profecía extraordinaria. Definitivamente está entre las profecías más importantes e increíbles de toda la Biblia. Es tanto así que viene a convertirse como en una columna vertebral de la escatología, y depende de la posición o de la forma en que interpretemos la profecía de las 70 semanas, es donde vamos a tomar rumbos en cuanto a las escuelas escatológicas. Precisamente existen el amileniarismo, el premileniarismo histórico, premileniarismo dispensacionalista, el preterismo. Existen porque cada una de estas escuelas tiene su propia posición con respecto a la interpretación de la profecía de las 70 semanas. Es interesante, por ejemplo, que el premileniarismo histórico y el amileniarismo proponen que la profecía no puede interpretarse de forma literal. Es decir, esto lo afirman porque precisamente encontramos que muchas veces los apóstoles redefinen pasajes que encontramos en el Antiguo Testamento, los reinterpretan a la luz de Cristo Jesús. Y un ejemplo, por ejemplo, que estas escuelas escatológicas proponen es cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento: de Egipto llamé a mi hijo. Si vemos históricamente hablando, literalmente el texto se está refiriendo a Egipto, pero sin embargo la Biblia en el Nuevo Testamento reinterpreta de Egipto llamé a mi hijo, lo reinterpreta en Cristo Jesús. Entonces, de aquí se agarran los amileniaristas y los premileniaristas históricos para sentirse con la licencia de que no deben interpretar literalmente la profecía bíblica. Y es interesante que luego encontramos otro extremo, que es el premileniarismo dispensacionalista, que profesa la mayoría de las personas que creen en el arrebatamiento que ocurrirá 7 años antes de la tribulación, o sea, o que ocurre al principio de la tribulación. Proponen que la profecía debe de interpretarse literal. Yo he venido trabajando, y algunos de ustedes lo han escuchado, he venido trabajando en la construcción de una nueva escuela escatológica, la cual he llamado dispensacionalismo crítico, y propongo realmente que la profecía debe interpretarse de una manera contextual. ¿Qué significa eso? Quiere decir que la profecía siempre se va a interpretar de manera literal y se va a redefinir también su interpretación, o va a tener una doble interpretación a la luz de los acontecimientos históricos. Esto fue realmente lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles reconocieron el sentido literal de los pasajes y después les volvieron a dar, sin excluir el primer sentido, le volvieron a dar otro significado a la luz de los acontecimientos históricos. Entonces, es importante que nosotros interpretamos la profecía bíblica así. Primero, históricamente hablando, todo su cumplimiento, el sentido literal inmediato que el Antiguo Testamento ofrece, y después vamos a encontrar dobles sentidos de la profecía conforme la historia va aclarándonos más cómo las profecías se van cumpliendo. Esto es muy importante porque no nos va a dar, como no compartimos con los amileniaristas esa licencia de poder alegorizar el texto como nosotros lo queramos hacer. O sea, realmente creemos que las alegorías de las profecías que están en la Biblia ya fueron explicadas por los apóstoles, y nosotros no debemos hacer nuevas alegorías de la Biblia. Y creo también profundamente que cuando nosotros en nuestros tiempos vemos que la profecía adquiere un nuevo sentido, un nuevo cumplimiento, es ahí solamente, sí y solo sí, cuando podemos reconocer que la profecía tenía también otro significado. Voy a dar un ejemplo. Cuando la Biblia profetiza en el libro de Isaías capítulo 66 versículo 8, que la nación de Israel volvería, que Sión iba a dar a luz en un solo día, iba a estar de parto. Se está profetizando en el sentido estricto de Isaías, se estaba profetizando que la nación de Israel se iba a ir al exilio babilónico y que iban a volver. Y ese es el sentido literal, inmediato del pasaje.
pero encontramos que en 1948, el 14 de mayo de 1948, Israel también se fue a un tercer exilio y vuelve en el 48, y es ahí cuando reconocemos, históricamente hablando, que la profecía tenía no un solo significado, sino tenía dos, y vamos a encontrar que en la Biblia hay hasta 2, 3 significados a veces de la profecía, pero siempre a la luz de la historia. Esto es lo que he llamado yo una interpretación contextual. Entonces, basado en ese principio exegético, es que vamos a interpretar hoy la profecía de las 70 semanas, que es muy importante que nosotros entendamos que la profecía de las 70 semanas debe ser primero interpretada en el sentido inmediato, literal, y después vamos a poder encontrar otros sentidos de ella a través de la historia. Entonces, voy a leer Daniel capítulo 9, versículo 27, para que podamos entender lo siguiente. Dice la Biblia así: 70 semanas, Daniel 9, capítulo 9, versículo 24, 70 semanas han sido determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 2 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, pero después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será como una inundación. Y hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es muy importante que nosotros aprendamos a poder interpretar bien esta profecía. Vuelvo a insistir, como lo dije anteriormente, si nosotros no interpretamos bien esta profecía, toda nuestra escatología va a empezar a renquear. Es muy interesante que el amileniarismo, a esta interpretación de Daniel capítulo 9, lo alegoriza antes de apelar a los hechos históricos. Y a veces suena muy convincente lo que el amileniarismo dice, porque si nosotros leemos el texto, aquí se nos está hablando de 7 cosas que se están profetizando para estas 70 semanas. En primer lugar, se profetiza sobre traer juicio sobre Judá y sobre la santa ciudad de Jerusalén. Se profetiza poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, terminar la prevaricación, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces suena muy convincente el giro que el amileniarismo le quiere dar a este pasaje, porque tratan de apelar a decir que todo esto Cristo lo cumplió en la cruz, y cuando nosotros no pensamos de esa manera, entonces nos acusan de que creemos de que el sacrificio de Cristo Jesús no fue suficiente. Este es un grandísimo problema, porque nosotros debemos de entender, y claro que creemos que el sacrificio de Cristo Jesús es suficiente, pero el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz tiene un impacto directo, individual, sobre toda persona que crea en el Hijo de Dios y reconozca el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando una persona acepta a Cristo como el Mesías y cree en su sacrificio y recibe al Señor en su corazón, por supuesto que el sacrificio de Jesucristo y la obra redentora de Jesucristo es suficiente. Sin embargo, el sacrificio de Cristo Jesús no vino a traer una restauración directa de toda la nación de Israel. Esto lo entendemos muy fácil, porque cuando Jesús estaba ascendiendo de los cielos delante de sus discípulos, dice la Biblia que el apóstol Pedro le preguntó, o uno de los apóstoles le preguntó: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Vean qué interesante que aún los apóstoles ahí estaban preguntando por la restauración de el reino de Israel. O sea, que ellos reconocían que aún la restauración de esa nación no había ocurrido, de la nación entera. Entonces, muchas de las cosas, todas estas cosas que se están hablando acá, de poner fin al pecado, de expiar la iniquidad, de traer la justicia perdurable, de terminar la prevaricación, son 7 cosas que son parte del proyecto de salvación de Dios para la nación de Israel, para toda la nación. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante y suena convincente, ¿verdad? Pensar de esta manera, ¿verdad? Lo que pasa es que sabemos que esto no es así, porque cuando nosotros queremos darle este sentido espiritual al texto y después tratamos de acomodar el cumplimiento de estos 70 años, de estas 70 profecías a lo largo de la historia, resulta un completo desastre. Si ustedes se fijan en los diagramas que los amilenialistas presentan, ellos empiezan a contar que la semana 70 comienza en el año 458 y no tengo la más mínima idea de dónde se están agarrando para poder decir que la semana número 70 o la primera semana comienza en el año 458. Simplemente vamos a ver que eso no calza con la historia. Entonces, lo que parecía al principio muy convincente, ¿verdad?, que era darle ese sentido espiritual a la profecía y decir que Cristo cumplió toda esta profecía en la cruz, que parece de repente muy convincente, cuando tratamos de ajustar la profecía de las 70 semanas a la historia, simplemente no da. No da porque también los amilenialistas necesitan forzosamente ubicar, para que le den los números, la muerte del Señor Jesús en el año 33 de esta era, y vamos a ver que el Señor no murió en ese año. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es darle un sentido histórico inmediato al texto, porque el texto está apelando a fechas, y después de eso vamos a poder ver si, a la luz de las cosas que se cumplieron en Cristo Jesús, la profecía tiene otros dobles cumplimientos. Pero lo primero que hay que hacer es darle su sentido literal, estricto y histórico, y después de eso podemos ver si habían alegorías y también habían alusiones de Cristo en la profecía. Entonces, es muy interesante que el versículo 24 dice que hay 70 semanas que han sido determinadas sobre tu pueblo. ¿Sobre cuál pueblo? La nación de Israel. Este es un principio del premileniarismo, del dispensacionalismo histórico, que es esta escuela de la cual este servidor de ustedes está trabajando, y es reconocer que la profecía está intrínsecamente relacionada con Israel, y cuando quitamos de la profecía a la nación de Israel, ya no vamos por un puerto seguro. Aquí se nos está diciendo claramente que estas semanas, 70 semanas, son para la nación de Israel. Sin embargo, la Biblia dice en el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será como una inundación, y hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos. ¿Qué se nos está enseñando la Biblia? La Biblia nos está enseñando que esta profecía debe comenzar a contarse cuando se da la orden de la salida para restaurar y reedificar Jerusalén, no el templo. El texto no está hablando de la orden de restaurar el templo, la orden de restaurar y reedificar Jerusalén. Dice la Biblia que desde esa orden hasta el Mesías príncipe iban a pasar 69 semanas. Dice, primero habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas. ¿En qué año
históricamente hablando, se dio la orden de la reconstrucción del templo. Esto ha sido un poco discutido porque en la Biblia encontramos 3 decretos con respecto a órdenes que los reyes medo-persas dieron con respecto a restauración de Jerusalén, y los vamos a encontrar específicamente, son 3. Uno que dio en el año 538 Esdras, luego vamos a encontrar otro que se dio en el 420 y lo dio, en el del año 538 lo da el rey Ciro. En el año 420 vamos a encontrar otro que va a dar Darío, y después vamos a encontrar en el año 445 uno que da Artajerjes. ¿Cuál de estos decretos históricamente es el que debe indicar el inicio del conteo de las 70 semanas? Bueno, vamos a ver primero lo que dice Esdras, capítulo 1, del 1 al 4, para que podamos dejar que sea la Biblia la que nos explique en qué consistían estos decretos. Dice la Biblia así en Esdras 1, del 1 al 4. Y en el año primero del rey de Persia, en el año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, y Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que todo el reino se proclamara por pregón y por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, todos los reinos de la tierra me han sido llamados por Yahvé, Elohim de los cielos, y él mismo me ha encomendado que le construya casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Elohim con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y construya la casa de Yahvé, el Elohim de Israel, que es a Elohim, el cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier parte donde viva, que lo ayuden sus vecinos con plata, con oro y con bienes y ganado, y además de las ofrendas voluntarias para la casa de Elohim que está en Jerusalén. Este decreto, dice la Biblia, que fue en el año primero del rey Ciro, corresponde al año 538 a.C. ¿Y en qué consistía este decreto de Ciro? Dice la Biblia que era para reconstruir la casa de Dios, es decir, el templo. Quiere decir que este primer decreto que encontramos no puede ser el del inicio de las 70 semanas. El segundo lo vamos a encontrar en Esdras capítulo 4, versículo 24. Dice así la Biblia: y cesó la obra de la casa de Dios, porque después de que Ciro había permitido que se reconstruyera la casa de Dios, y leemos el contexto del libro de Esdras, vamos a encontrar que hubo mucha oposición. Entonces el libro de Esdras, en el capítulo 4, versículo 24, dice: y cesó la obra de la casa de Dios que está en Jerusalén, y fue interrumpida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Cuándo fue el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia? Año 420. ¿Y en qué consistió ese decreto? Lo dice en Esdras capítulo 6, versículo 6, cuando dice: por tanto, Tatnai, gobernador de Allende del río, Setar Boznai y sus compañeros, los arfasaquitas de Allende del río, apartaos de allí y dejad llevar a cabo la obra de esa casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reconstruyan esa casa de Dios en su lugar. Entonces aquí estamos viendo que también este decreto del rey Darío no corresponde a lo que Daniel capítulo 9 nos estaba diciendo, que era cuando se diera la orden de la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el decreto que debemos de contar? El de Nehemías capítulo 2, versículo 1 en adelante, que es el del rey Artajerjes. Porque la Biblia dice así: en el año 20 del rey Artajerjes, en el mes de Nisan, aconteció que estando el vino delante de él, yo tomé el vino y se lo serví al rey, y como yo nunca antes había estado triste en su presencia, el rey me dijo: ¿por qué estás triste tú, ya que no estás enfermo? ¿No es esto aflicción de corazón? Entonces temí en gran manera y respondí al rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no he de estar triste mi rostro, cuando la ciudad
casa de los sepulcros de mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Y me preguntó el rey, ¿qué es lo que me pides? Vamos, si seguimos leyendo este capítulo, vamos a encontrar que el rey Artajerjes, en el segundo año de su reinado, año 445, da la orden para que Nehemías vaya a reconstruir el muro de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Es aquí cuando debe iniciar el conteo de las 70 semanas. Entonces, ¿de qué manera nosotros debemos contar esta profecía? De la siguiente manera. El año 445 es precisamente el año donde inicia el conteo de las 69 semanas. Fue el año en el que el rey Artajerjes le permitió a Nehemías reedificar Jerusalén. A partir de ahí tenemos que contar 69 semanas, no de días, sino de años, porque la nación de Israel tenía también semanas de años para precisamente contar los años del jubileo, y eso lo podemos encontrar en el libro de Levítico. Entonces, nosotros debemos multiplicar 69 por 7, porque son 69 semanas, cada semana tiene 7 años, y esto nos da 483 años judíos, no gregorianos, no nuestros, no de nuestros calendarios modernos, judíos. Esto es muy importante porque cuando interpretamos las fechas y queremos ubicar esto en las fechas, debemos tenerlo con un pensamiento hebreo, no un pensamiento latino del siglo XXI. Entonces, ¿cuánto representan esos 483 años judíos equivalentes a nuestro tiempo? Muy sencillo, cuando multiplicamos 483 por 360, ¿por qué por 360? Porque el año judío, que es lunar, tiene 360 días. Al multiplicar 483 por 360 y dividirlo entre 365, que es los días que dura nuestro año, eso nos va a dar el equivalente de todo ese tiempo de las profecías, de la profecía hebrea en nuestro calendario. Entonces multiplicamos 69 por 7 da 483, por 360 dividido entre 365 nos da que esta profecía corresponde a 476 años de nuestra historia. Es decir, que si nosotros restamos 476 menos 445, adivinen ustedes dónde termina el cumplimiento de este tiempo, en el año 31. Ahora, el Señor no murió en el año 31, el Señor murió en el año 30, pero precisamente Nehemías hay que leerlo con mucho detenimiento, porque dice la Biblia que el rey Artajerjes dio este decreto en el mes de Nisán, y el mes de Nisán es donde se comienza a contar el año nuevo judío. Es decir, que tenemos que entender que el mes de Nisán, al darse esta profecía en el mes de Nisán, ese mismo mes puede contar por 2 años, porque dependiendo del día en donde se dio la orden, si se da antes del 14 de Nisán, encontramos 2 años judíos comprendidos dentro de un mismo año de nuestra historia. Entonces eso es lo que compensa ese año de más. Y escuchen ustedes esto, lo extraordinario que es. Daniel profetizó matemáticamente la primera venida de Cristo y la muerte del Mesías. En el año 445 debían comenzar a contarse las 69 semanas y terminan exactamente en el año 30, que es cuando el Señor muere en la cruz. No en el año 33, sino en el año 30. ¿Cómo sabemos que Jesús realmente murió en el año 30 y no en el 33? Esto es interesante porque muchas veces cuando la gente quiere averiguar eso en internet hay mucha discusión de que fue en el año 30 o en el año 33, pero no, la Biblia es clarísima en qué año muere el Señor, porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice la Biblia así: intervinieron entonces los judíos y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Y dijeron entonces los judíos: durante 46 años fue edificado este santuario y tú le levantarás en 3 días. Ahí está la clave.
En el momento en el que ocurrió esta discusión, que era por cierto Pascua, el 2:13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, esta discusión de Jesús y la purificación del templo ocurrió específicamente en el año 28. ¿Por qué? Porque Herodes el Grande mandó a reconstruir el templo de Jerusalén entre el año 20 y el año 19 a.C. Entonces los 46 años judíos calzan exactamente en el año 28 de esta era. La primera Pascua fue la del año 28, la segunda Pascua es la del año 29 y la tercera Pascua que encontramos en el ministerio de Jesús y es donde Él muere, es la del año 30. Entonces vemos que esta interpretación que estamos dando está totalmente apegada a la historia y no estamos forzando fechas ni estamos tratando de hacer maniobras exegéticas para que los números nos den. Una simple multiplicación, una simple suma nos evidencia que realmente las 69 semanas se cumplieron en el año 30 y comenzaron en el 445. Es la evidencia más grande que tenemos de que Jesús es el Mesías. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que la semana 70 que está por cumplirse, tenemos que entender esto de manera muy especial, porque la Biblia nos está enseñando que en el versículo de Daniel, vamos otra vez a Daniel capítulo 9, la Biblia después nos está diciendo que después de esas 69 semanas, dice, después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Todo esto ocurrió, las 69 semanas se cumplieron y el Mesías muere. Después de eso, vino un príncipe que había de venir y destruyó la ciudad y el santuario, Tito, en el año 70, se estaba refiriendo a él. Pero vean ustedes que estos acontecimientos no son parte de la semana 69 ni son parte de la semana 70, sino que después de la semana 70, en el versículo 27 se dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué se nos está profetizando acá? Que en la semana número 70 el desolador aparecerá con la muchedumbre de sus desolaciones, que hará un pacto con muchos y que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se está diciendo que para la semana número 70, que aún no se ha cumplido y que tiene que ser estrictamente de 7 años, no la podemos alegorizar porque las primeras 69 semanas fueron literales de 7 años, se nos está diciendo que el desolador va a traer las desolaciones. ¿Qué significa esto de las desolaciones? ¿Qué es esto de la abominación desoladora? Es muy interesante que Cristo Jesús dijo también acerca de las señales de la destrucción del templo. Cristo respondió que cuando vosotros veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes. Qué interesante esto, porque Cristo le está hablando a los judíos de su tiempo sobre la abominación desoladora del profeta Daniel, y Cristo sabe que los judíos de su tiempo, los judíos contemporáneos, ya consideraban que la abominación desoladora se había cumplido. Se cumplió en Antíoco Epifanes IV. Los judíos pensaban esto, que esto se había cumplido ya con él. Y vemos acá, leyendo a Flavio Josefo, lo siguiente. Estoy leyendo Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Específicamente voy a decir el libro en el que lo dice para que seamos bien rigurosos con lo que estamos diciendo. Flavio Josefo, en su libro número 12 de Antigüedades de los Judíos, en el capítulo número 7, en el párrafo 6, al finalizar el párrafo 6 o la sección 6, Flavio Josefo dice esto: esto se realizó el mismo día que 3 años atrás el culto sagrado había sido reemplazado por un culto impuro, adoptándose las costumbres de otros pueblos. ¿De qué está hablando Flavio Josefo en el contexto?
está hablando de la fiesta de Hanukkah. Está hablando de que la purificación del templo se realizó el mismo día que hacía 3 años el templo había sido profanado. Es interesante que Cristo celebra Hanukkah, eso está clarísimo en el Evangelio de Juan cuando dice era la fiesta de la dedicación. Eso es lo que significa Hanukkah, dedicación. Y dice, el templo que había sido desolado por Antíoco permaneció en este estado por espacio de 3 años. Dice, pues estos acontecimientos tuvieron lugar el día 24 del mes de Apelayos en la Olimpiada 153. Fue restaurado el mismo día, el 25 del mes de Apelayo, año 148, Olimpiada 144. La desolación del templo se realizó de acuerdo con lo predicho durante 400 años antes, donde se profetizó que los macedonios lo destruirían. Vean ustedes qué interesante. Para Flavio Josefo, que él era judío contemporáneo de los apóstoles, la abominación desoladora era lo que Antíoco Epifanes había hecho. Esto también lo podemos corroborar en el libro de Macabeos, que es importante leerlo por su contenido histórico. Voy a leer a partir de este momento el libro de Macabeos. El libro de Macabeos, vean ustedes qué interesante lo que afirma históricamente hablando. Dice, el rey, ¿cuál rey? Antíoco Epifanes, publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba que todos formaran un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las otras naciones les obedecieron la orden del rey. Y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey y ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país, que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares y templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y marcharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Esta orden fue enviada por escrito a todo su reino. Además, el rey nombró inspectores por todo el pueblo y dio orden de que cada una de las ciudades de Judea se ofrecieran sacrificios. Muchos judíos, traicionando la ley, acudieron a cumplir estas órdenes con una perversa manera de proceder y obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de refugios. En el día 15, vean qué importante este versículo 54, en el día 15 del mes de Quisleu, en el año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. ¿Qué es este sacrilegio del que está hablando el libro de Macabeos? Se refiere precisamente a que Antíoco construyó una estatua de Zeus sobre el altar de los sacrificios. Y esto fue en el año 167 a.C. La abominación desoladora, en el entendimiento de los judíos del segundo templo, en el entendimiento de los judíos del tiempo de Jesús y sus apóstoles, se refería a las actitudes profanas que había hecho Antíoco Epifanes al haber hecho a los judíos abandonar la circuncisión, profanar el Shabbat, ofrecer sacrificios impuros, y se refería al levantamiento, a la profanación del altar al poner una imagen de Zeus exactamente ahí. Cristo profetizó en Mateo 24, refiriéndose al anticristo y refiriéndose a la destrucción del templo, que volvería a ocurrir la abominación desoladora. En el sentido inmediato de Mateo capítulo 24,
Cuando Cristo dice, cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, Cristo se estaba refiriendo a que esta era una de las señales de la destrucción del templo, porque en Mateo capítulo 24, versículo 24, versículo 3, a Cristo se le preguntó, ¿qué señal habrá de esto? ¿A qué se refería con esto? La destrucción del templo. Por eso los judíos quedaron sorprendidos y le preguntaron, ¿verdad?, sobre todo esto. Porque Cristo estaba profetizando que para una señal de la destrucción del templo es que iba a volver a ocurrir la abominación desoladora. Y en efecto ocurrió. Eso ocurrió porque entre el año 66 y el año 70, Israel, los judíos de Jerusalén se dividieron en tres bandos. Se dividieron entre el sacerdote Zacarías ben Ananías, entre Simón el Idumeo y otro caudillo llamado Juan. Y es interesante que Josefo dice lo siguiente con respecto a la profanación del templo, a la desolación que estos tres hombres trajeron al templo. Dice, las saetas y los dardos que tiraban con la fuerza de las máquinas e ingenios que tenían, llegaban hasta el templo y hasta el altar y daban en los que estaban allí celebrando sacrificios, y muchos que habían venido de las últimas partes del mundo con gran diligencia por ver el lugar santísimo, fueron muertos estando delante del altar y de los sacrificios, llenándolo de sangre. Josefo aquí está hablando de que el templo fue profanado, un sacrilegio en el templo con esto que ocurrió. Y efectivamente ocurrió la abominación desoladora del que había profetizado el profeta Daniel. Sin embargo, sabemos que el desolador no fue Antíoco Epifanes IV. Fue un prototipo precisamente de desolador. Fue una especie de desolador, una prefigura del verdadero desolador, que es el anticristo. Y el anticristo volverá a profanar el templo estrictamente a la mitad de esta semana 70 que aún está por cumplirse. Es muy importante esto, queridos hermanos. La semana número 70 aún no se ha cumplido. No se ha cumplido porque es necesario que para que ocurran todas las cosas que dice la Biblia de la profecía de las 70 semanas, que se dé fin a la expiación, que se dé fin al pecado, todas estas cosas es necesario que primero venga el desolador y el desolador traiga la multitud de las abominaciones, las cuales las traerá el anticristo. Y es por esto que desde el punto del dispensacionalismo crítico, estamos postulando que la semana 70 de Israel aún no se ha cumplido. No se ha cumplido. Y aquí este es un buen ejemplo, profetizando, viendo la interpretación de Daniel 9:27, es un buen ejemplo de cómo hacer una interpretación contextual. Primero le dimos el sentido directo que le dio Daniel a lo largo de la historia, luego vemos que tiene un segundo cumplimiento con las palabras de la profecía de Jesús que se cumplen entre el año 66 y 70, y vemos que aún no se han cumplido otras cosas, por lo tanto debemos esperar un tercer cumplimiento de esta abominación desoladora. Así que es definitivo que habrán 7 años de tribulación en la cual Dios va a tratar directamente con la nación de Israel para que todo Israel sea salvo. Romanos capítulo 9, 10 y 11. ¿Saben ustedes qué va a determinar realmente el arrebatamiento? Cuando Dios quite la mirada de los gentiles y Dios diga, es tiempo de ahora volver a ver al Israel étnico y restaurarlo, porque las ramas que fueron desgajadas tienen que volver a ser injertadas en su olivo natural. Entonces, esta es la correcta interpretación de las 70 semanas del profeta Daniel, y esperamos que sean de mucha bendición. No se pierdan pronto la serie que vamos a dar profunda de Mateo capítulo 24. Estén atentos en Teología Paulina por Facebook y en el canal de la Iglesia del Río de Dios en YouTube, para que estén escuchando nuevas enseñanzas con respecto a Mateo capítulo 24. Que estén bien y que el Señor les bendiga.